Bien, buenas tardes. Sabéis que la mesa redonda de hoy trata sobre el municipalismo en la coyuntura social y política en la que nos encontramos en Andalucía, desde una visión de la izquierda. Bueno, primero me han encomendado que presente a la mesa. Yo creo que todos conocéis a las personas que están aquí. Empezando por mi izquierda está Esperanza Ramos, que es la portavoz de iniciativa en Alcalá de Guadaira. A continuación está Aurora León, que yo creo que conocéis también, abogada laboralista de una trayectoria, desde mi punto de vista, de las más brillantes que ha tenido la defensa del mundo del trabajo en los aspectos jurídicos. Yo la conocí en los años 70 y me alegra mucho que esté activa y esté con nosotros y poder oírla. A continuación está Ismael Sánchez, que como sabéis fue parlamentario de Adelante Andalucía en la última legislatura por propuesta de Izquierda Unida, y ahora es el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Sevilla. Y al fondo está Rafa Rodríguez, que es un poco, vamos a decirlo así, el motor de esta idea de foro andaluz de izquierda, que lo que intenta es de buscar una síntesis entre el tema ideológico de la izquierda y el tema de la identidad andaluza, que creemos que es muy necesario. Y bueno, y yo que os estoy presentando, pues ya me conoceréis, soy Sebastián, soy médico, jubilado, he sido alcalde y voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema, tal y como me han encomendado. En esta introducción sobre el municipalismo, creo que tendríamos que, digamos, insertar el concepto y además el conjunto de actuaciones del municipalismo en una etapa histórica que estamos marcada por todos los aspectos relacionados con la globalización. El primer aspecto que la globalización impregna es el, digamos, diluir las identidades y las identidades territoriales sobre todo, de tal manera que desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, hay una sobreexplotación de lo que son los territorios y por lo tanto las identidades de cada espacio. Confrontarse a la globalización, tal como ahora mismo se concibe por parte de mucha gente de izquierda, es teniendo en cuenta precisamente el territorio. Pues bien, son los ayuntamientos, las administraciones que están insertadas en el territorio y que en su ámbito competencial, sobre todo lo que es la ordenación territorial, en el tema urbanístico, de vivienda, etcétera, tienen un papel o debieran de tener un papel importante en la defensa del territorio frente a las líneas que la globalización, en esa territorialización diluida, en esa economía global extractivista, en todo eso que vemos de lo que son las marcas que vienen y económicamente no están relacionadas con la producción de lo local, desde lo local, es decir, pensando también en lo local, sabiendo lo que hay en lo global, teniendo un concepto claro de lo que queremos globalmente. Los ayuntamientos están en primera línea, o debieran de estar el municipalismo como un instrumento al servicio precisamente de los territorios. Pero la globalización tiene también un segundo aspecto importantísimo, que es el deterioro de la propia democratización. La globalización establece unos organismos de decisión, unos ámbitos decisorios, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, que no los ha elegido nadie. Nos encontramos entonces viviendo o sufriendo unas políticas que emanan de unos ámbitos que obedecen a unos intereses que no están vinculados a nuestra propia decisión. Por lo tanto, para hacer frente a esa globalización neoliberal es muy importante fortalecer los instrumentos más cercanos al ciudadano que pueden permitir la democratización, la participación desde abajo. Entonces los ayuntamientos son precisamente las instituciones más cercanas al ciudadano. Teniendo en cuenta esos dos instrumentos que podrían ser los ayuntamientos al servicio de políticas solidarias, de políticas sociales,
de políticas relacionadas con el territorio, con el medio ambiente, con la solidaridad entre las personas, con la acción social desde un punto de vista inclusivo, teniendo en cuenta esa capacidad que tienen los ayuntamientos, debieran de tener unos recursos y debieran de tener unas infraestructuras propias para, digamos, ejercer esa función. Sin embargo, históricamente, los ayuntamientos, en una frase que decía Julio Anguita, son las sirvientas del Estado. Los ayuntamientos son las administraciones con menos dotación. Yo fui un tiempo vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y teníamos una lucha grandísima para conseguir que en el reparto de los fondos que ahora mismo se producen en el Estado se hiciera un tercio, un 33% para los ayuntamientos, un 33% para las comunidades autónomas y un 33% para el Estado. Sin embargo, los ayuntamientos están en el entorno del 12%. Pero estando en el entorno del 12%, es decir, casi a una tercera parte de la cantidad que necesitarían, cualquier problema nuevo que aparezca se le encomienda, se le endosa a la mochila de responsabilidades de los ayuntamientos. Empezaron a aparecer los graves problemas de drogadicción con la heroína, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos se tuvieron que hacer cargo de montar pequeñas, digamos, unidades asistenciales en el tema de las toxicomanías. Cuando aparecieron los problemas, no aparecieron, cuando emergieron y se visibilizaron los problemas de desigualdad y de violencia de género, también los ayuntamientos tuvieron que montar los centros de orientación, de asesoramiento de la mujer, y así sucesivamente haría una lista enorme de cuestiones que, siendo competencia de las comunidades autónomas, realmente al estar en primera fila de atención al ciudadano se convierten los ayuntamientos en corresponsables y al final responsables total de los problemas que se dan. Con estas dos cosas que os quiero decir, la cuestión de la democratización, es decir, de la posibilidad de que los ciudadanos realmente construyan la ciudad y la posibilidad de intervenir en los procesos de globalización, los ayuntamientos debieran de tener más recursos, no los tienen. Y termino con una reflexión que nos puede llevar a pensar qué ocurrió. Cuando se hizo la Constitución de 1978, en el tablero de los problemas en este país estaba sobre todo el problema de las libertades, lógicamente como el problema número uno. El problema número uno porque estaba la gente en la cárcel por tener ideas diferentes. Entonces, en el proceso de democratización, en la Constitución se plasma pues, las libertades democráticas, los derechos de reunión, asociación, manifestación, partidos políticos, etc., ¿no? Todo el voto democrático. Y también el otro tema, que era el territorial, aparece también contemplado las comunidades autónomas, las regiones y nacionalidades, etc. Sin embargo, los ayuntamientos fijaron la gran barbaridad que vivimos en aquel tiempo. La Constitución se aprobó en 1978 y las primeras elecciones municipales fueron en 1979. Entonces, los que estábamos en los pueblos, yo estaba en un pueblo, en Manzanilla, estaba de médico, teníamos una Constitución democrática y un alcalde franquista. Cada 2 por 3 te llevaban al cuartel de la Guardia Civil, te llevaban al ayuntamiento, ustedes qué partido es, que es que la Constitución ya esto lo tiene permitido. Bueno, o sea, los ayuntamientos entraron en las elecciones democráticas un año después de ser aprobada la Constitución, para que veáis ese retraso a la hora del abordaje integral de un proceso de democratización del país también fueron desconsiderados. Han sido desconsiderados económicamente, han sido desconsiderados los ayuntamientos políticamente y están siendo desconsiderados en todo el proceso que hay en relación con la Unión Europea, con las actividades económicas y con las políticas territoriales y medioambientales que hay que tener en cuenta para el cambio climático. Esa es mi intervención. A continuación podemos seguir el mismo orden, si os parece. Pues tiene la palabra Esperanza Ramos. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me encanta ver tantos amigos y conocidos en el público. Y bueno, me traigo las chuletillas aquí porque hay muchos puntos que no quiero dejarme detrás. Y es cierto que por respeto a los compañeros, por el tema del tiempo, y haya compañeros que se quedaron sin poder hablar desde el público,
pues yo creo que al hilo de lo que también está comentando Sebastián, los ayuntamientos también creo que tienen un problema, y creo que ya es hora de abordar, y es el problema de que ya es hora de que tengan una transformación estructural. ¿Y por qué? Simplemente porque nuestras ciudades y nuestros municipios se lo merecen, y tiene que ser a través de los ayuntamientos, ¿no? Creo que ante las próximas elecciones municipales tenemos dos objetivos: que haya un gobierno progresista en nuestras ciudades, y que en ese gobierno el peso lo determine una izquierda transformadora, para poder llevar a cabo políticas que respondan a la situación actual de emergencia social y climática. Para ello proponemos impulsar un proceso participativo, pero un proceso participativo desde abajo, no desde arriba, contando con asociaciones, con colectivos, para así poder articular un proyecto que recoja las necesidades reales de la gente, siendo conscientes de la situación tan difícil que atravesamos, de inseguridad, desconfianza, incertidumbre y el desasosiego que vivimos, ¿no? Para así también incentivar la participación política como la mejor forma de defender nuestra democracia y nuestros derechos, ¿no? Ayer está por aquí el compañero, le robo hoy un ejemplo, ¿no?, que puso del FICUS, ¿no?, del FICUS San Jacinto, ¿no? Oye, si el FICUS de San Jacinto ha conseguido aunar tantas asociaciones, tantos colectivos, tantos políticos, ¿por qué no una causa como es la defensa de la sanidad pública, la defensa de la educación pública? También se ha visto, el sábado lo vimos también en la manifestación de la sanidad, el 4 de los problemas de ámbito general. Hay una tremenda fractura social provocada por la desigualdad y el paro. Bien, pues yo, como soy alcalareña, cuando la palabra paro, no tengo más remedio que pararme. ¿Por qué? Porque el año pasado, en mayo, salimos a la noticia como el quinto pueblo con la mayor tasa de paro de España. Un pueblo que ha sido eminentemente industrial. Un pueblo que tenemos solamente un polígono industrial menos que Sevilla capital. Y este año, bueno, y a escasos 17 kilómetros de Sevilla, o sea, no hay más, con unas conexiones estupendas, ¿no? Bueno, pues este año ya somos el tercero. Somos el tercer pueblo más pobre de España, con más de 75.000 habitantes. Actualmente tiene un 22% de paro. ¿Qué ocurre? Pues que ahí hay que hacer políticas efectivas para ayudar a los parados de larga duración, los que ya tienen cierta edad. O sea, el tema de las desigualdades. Resulta que las desigualdades siempre acaban pagando el pato los mismos, los jóvenes, las mujeres. No se puede olvidar que en Andalucía las mujeres contamos con una brecha salarial por encima del 22, 23, 24, incluso 25% en muchos sitios de Andalucía. Esto no se puede permitir a día de hoy. Los jóvenes no tienen acceso a una vivienda. El trabajo es precario, o sea, no solamente el paro, sino una precariedad en los trabajos que no valen, ¿no? Y ya está bien también, hay que acabar también con las redes clientelares que tienen muchos ayuntamientos, ¿no?, que llevan ahí muchos años. Ahora, por ejemplo, te voy a dar un mes y medio de trabajo, luego te voy a dar 3 meses, señores, pero eso no son políticas reales. Eso es una búsqueda de votos y eso no soluciona nada. También, bueno, las personas mayores, por supuesto, ¿no? Los movimientos sociales y los sindicatos, yo creo también que juegan un papel muy importante para canalizar las reivindicaciones y llevarlas a los partidos políticos. ¿Por qué es necesario? Porque muchas veces los políticos pasamos tanto tiempo de una reunión a otra, tal, no sé qué, que no siempre estamos en donde tenemos que estar, que es escuchando al pueblo. Entonces yo creo que es una herramienta, ambas, ¿no?, son herramientas muy útiles. La forma de que nos llegue a los oídos, podamos acudir como personas, que nos duele nuestro pueblo, nos duele nuestra tierra, ¿no? Y creo que es importante. En colaboración con partidos progresistas y las organizaciones sociales, vamos a promover una agenda ciudadana andaluza. A mí me encanta esto, porque ya estamos hablando de Andalucía, de las andaluzas y de los andaluces.
pues una agenda ciudadana andaluza que constituya un programa común para dar voz a las necesidades de los andaluces y andaluzas, aportando contenido y cultura de diálogo. O sea, se dan herramientas. ¿Para qué? Para unar fuerza. Está bien, la política tiene que acercarse al pueblo. Y el pueblo poder ver la política de otra forma, porque en este periodo, o sea, ya todos los políticos somos malos. O sea, estamos luchando por los derechos de los trabajadores y ya somos malos. No. También tenemos que demostrar que tenemos una buena intención y que todo el mundo cuenta y que la participación es más que necesaria. Nuestro principal objetivo es, con su ayuda obviamente siempre, promover soluciones estructurales para construir la ciudad verde y de la igualdad, empezando por alternativas al paro y al empleo precario. La carestía de la vida, la falta de acceso a la vivienda y servicios básicos, a las carencias en el transporte público, a la contaminación o al cambio climático, que ya son realidades. Hace unos años, cuando hablábamos de cambio climático, parecía que éramos 4 hippies, ¿no? O sea, no, el cambio climático, bueno, no, ya es una realidad, ya se nota año a año. O sea, este año es el verano más caluroso, ¿no? Pues este año ha sido, tú miras diciendo, bueno, pues espérate al año que viene, y al siguiente, y al otro, y al otro, y al otro. O sea, esto no es una... De hecho, yo abogo totalmente porque se le cambie el nombre, que no sea cambio climático, sino que sea crisis climática. Por eso proponemos la transformación energética de edificios y polígonos industriales sobre la base de autoconsumo de energías renovables 100%. Yo hace poco hablaba con una experta en medio ambiente por el tema de la plataforma del tema de la incineradora que tenemos en Alcalá, que es algo muy grave, muy grave. Y esta señora pues es una experta y da gusto oírla hablar. O sea, y una de las cosas que me decía era: Esperanza, es que el tema de ecología ya está todo inventado. O sea, no lo hacen porque no quieren, o sea, pero está todo inventado. Para esto no sé qué, no sé cuánto, hay un recurso, hay una forma de hacerlo que es esta. ¿Qué ocurre? A lo mejor cuesta un poco más, o a lo mejor les implica un poco más de tiempo y ellos son una empresa, lo que quieren es inmediatez, pero ya está todo inventado. Yo creo que es importante luchar eso, ¿no? Y bueno, y si ya conseguimos autoconsumos para la gente del pueblo, que los facturones de electricidad no sean los que estamos teniendo, pues ya para que vámonos, ¿no? También proponemos una nueva movilidad sostenible basada en la bicicleta, el tranvía y el ferrocarril, medio de transporte que de sobra conocemos que no son apenas contaminantes, o sea, que son la mejor opción para el planeta. Con billetes gratuitos para quienes tengan una renta anual inferior a 14.000 euros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el transporte no es barato. Y sí, puede ser que diga, bueno, pero es que también el coche, lo otro, tal, no sé qué, no, pero es que hay que mejorarle la vida a las personas. Una persona que va a trabajar que no tiene un sueldo alto, no se le puede ir gran parte del sueldo en transporte público, porque precisamente es un transporte público. Un nuevo modelo de urbanismo que recupere el espacio público y minimice también los desplazamientos. Recuperación de ecosistemas, de biodiversidad, de los corredores verdes y del arbolado. O sea, que no nos ponen mal y a destiempo los árboles. Vuelvo otra vez a mi ámbito que es Alcalá. En el mes de junio había unos señores que mandaron al ayuntamiento que estaban podando árboles, pero es que a mi gusto, yo no soy jardinera ni experta en eso, pero a mi gusto era como un poco ahí saltar y los árboles medio pelados, ya casi sin ramas, ¿no? Y de hecho me acerqué, pregunté, oye, ¿qué criterio es el que se elija a la hora de tal? Me dijo, no, a mí me ha llamado al ayuntamiento, yo estaba en el paro, me ha llamado al ayuntamiento y me ha dicho, vete allá a podar. Hombre, eso no es serio, hay jardineros, hay personas cualificadas y si no las hay, fórmalas. Planes de ahorro a los ciudadanos para el consumo energético, agua, materiales, en fin. Potenciar los servicios municipales de servicios sociales. O sea, tenemos una situación muy grave, una situación de alerta. Hay gente que
que no puede, que no llega. Hay que ofrecerle no solamente ayuda, hay que ofrecerle herramientas también, ¿no? Se trata de poner en pie entre todas y todos un proyecto que aporte una esperanza colectiva y aumente la confianza en que solo a través de la política y la participación democrática ciudadana podemos hacer frente a esta situación de emergencia social, con hechos y mensajes basados en una expectativa de cambio y en la justicia social. Proponemos impulsar un proceso abierto para elaborar un programa de progreso que pueda mejorar la vida de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, las tenencitas de barrio que vemos que tienen que ser a diario, los autónomos. Un programa con un marcado carácter democrático, social, verde, feminista y progresista. Un programa, en definitiva, para que el electorado se movilice masivamente. Necesitamos una transformación estructural en las ciudades. Estos 4 años son decisivos, o sea, es que no hay más tiempo, no espera, el tiempo no espera. Sí me gustaría, quiero insistir en la importancia de los acuerdos también de confluencia, no solamente a nivel ciudadanía, asociaciones, sino que también político. O sea, vamos centrándonos en lo que tenemos en común y dejando de lado cosas que no tenemos. Yo parto de la base de que todos los compañeros de la izquierda para mí son compañeros, por un motivo, por otro están en un partido o en otro, pero creo que el fin es común y es un buen fin, y a veces hay que dejar los egos, la soberbia, en fin, y hay que luchar, hay que aunar fuerza, ¿no? Creo que es la única forma de poder ofrecer a los andaluces y andaluzas lo que Andalucía, lo que nuestra tierra merece. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo después de Sebastián y después de Esperanza, veréis que yo en el tema propiamente municipal solo puedo hacer, es lo que voy a intentar hacer, algunas reflexiones políticas, porque verdaderamente yo ni soy municipalista ni he ejercido nunca un cargo en el ámbito municipal, soy público y notorio. Por tanto, tener presente este extremo, porque no voy a hacer una enumeración de problemas, ni siquiera un intento de aproximación programática, porque no es mi tema y hay personas mucho más cualificadas que lo han hecho, que lo están haciendo y que seguirán haciéndolo. Entonces yo lo que voy a hacer simplemente es decir, desde mi punto de vista, cómo situarnos desde la izquierda ante el proceso próximo de elecciones locales. Y entonces traigo a la memoria lo que desde la derecha se está diciendo, que es que las elecciones locales constituirán un plebiscito para las próximas elecciones generales. En una palabra, serán el trampolín de lanzamiento para que el que saque más alcaldes, más concejales, ya tiene el camino recorrido para las elecciones generales, con lo cual las elecciones locales pasan a un plano puramente instrumental. O bien, frente a esa posición, yo creo que desde la izquierda hemos de rechazar profundamente ese planteamiento instrumental, y entiendo que nosotros debemos situarnos ante las elecciones municipales como una oportunidad para poder hacer llegar a la ciudadanía los verdaderos contenidos de la izquierda, oportunidades más reales, más próximas de hacerlo. Entonces, creo que debemos rechazar cualquier intento de instrumentalizar las elecciones municipales en aras de cualquier otra finalidad política y pensar que constituyen un fin en sí mismo y además muy importante, ¿vale? Entonces, dicho eso, yo creo que precisamente hay que rechazar la instrumentalización, primero porque es precisamente en el espacio local donde se pueden hacer más comprensibles a la gente los proyectos transformadores concretos en cada pueblo y en cada ciudad, porque un proyecto global a nivel estatal, incluso
incluso si vinculáis a nivel autonómico, tiene más dificultades, pero a nivel local es mucho más fácil que la gente lo entienda y entienda la diferencia entre un proyecto transformador y un proyecto conservador, o un proyecto que va a impedir el desarrollo en adelante, en avance, en progreso del pueblo o de la ciudad. Entonces, al ser lo más comprensible, precisamente una oportunidad que la izquierda no puede dejar pasar. Y también porque, efectivamente, este ámbito local es el escenario perfecto para acercar la política como fenómeno a la gente. Es quizá el paradigma de la política de proximidad. Y eso la izquierda no puede permitirse despreciar o instrumentalizar ese elemento esencial de proximidad que hace que la política tenga su sentido profundo, que es que sea realmente vivida, sentida y participada por la gente. Entonces, partimos por tanto de que las elecciones locales para la izquierda deben ser una finalidad en sí misma, no deben ser instrumentalizadas por la importancia que tienen en el ámbito de la transformación social. Y yo, como digo, nada más que como dos grandes pinceladas, creo que tendríamos que tener como una especie de frontispicio o de mensaje básico, que sería que había dos ejes esenciales en estas elecciones, que luego se traducirán en proyectos, en programas concretos de ciudades y de pueblos, que se basan en dos cosas que todos las sabemos, que todas las... pero que creo que no debemos perder de vista, que es la lucha contra la desigualdad, un eje esencial de las elecciones, y la lucha por la sostenibilidad, ¿vale? Ya vosotros habéis entendido, yo no lo voy a hacer, porque además no lo sabría hacer, pero sí creo que desde el punto de vista político son dos ejes esenciales. Entonces, y creo que hay también un elemento muy importante. Bueno, en este tema de la lucha contra la desigualdad, yo creo que hay, por ejemplo, si nos referimos a Sevilla, por ejemplo, pues hay algunos elementos que son como muy excepcionales, no excepcionales, sino muy llamativos, y que deberíamos, por ejemplo, cuando se llevara a cabo en Sevilla el programa, el proyecto, todo lo que sea de preparación de las elecciones, en Sevilla no se puede permitir la existencia de una serie de barrios que son los barrios más pobres de Europa. Creo que este es un elemento del que en absoluto podemos prescindir y que tiene que constituir también un elemento determinante y como eje también vertebrador de lo que es la lucha contra la desigualdad en aquellos lugares donde existan estas bolsas de pobreza tan claras como por ejemplo el caso de Sevilla, ¿no? Y esto lo digo con que muchas veces este tipo de problemas, como otro que ahora voy a mencionar, a veces a la izquierda le cuesta un poco encajarlos y explicarlos a la gente, y se quedan un poco como, porque parece que la izquierda, con aquello de que siempre la procedencia marxista de las izquierdas y aquello del lumpenproletariado, ¿verdad?, pues nos hace que muchas veces nos situemos ante la marginación social con una determinada posición prejuiciada y para nada inclusiva, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que afrontar estos problemas sin complejos, como dicen la derecha. Pues nosotros tampoco debemos tener complejos, porque figuraros que el tema de las bolsas de pobreza y de marginalidad, muchas de ellas coinciden también con la población migrante, ¿vale? Es decir, que confluyen ahí los elementos clasistas y los elementos racistas de una forma extraordinariamente llamativa, ¿vale? Y yo siempre digo que el tema de los migrantes muchas veces es una asignatura pendiente desde las izquierdas, y si son las izquierdas clásicas más, y esto también nos lo tenemos que plantear, y nos tenemos que plantear en las elecciones municipales, que es donde están los migrantes más cerca, y donde tenemos que acercarnos a los migrantes, porque muchas veces
incluso se ha planteado, y así se ha dado en algunos partidos a la izquierda en Italia, que no lo podemos utilizar para nada, precisamente como modelo, a la vista están los resultados que han tenido en Italia, donde se llegaba incluso a plantear que, cuidado, no hablemos mucho de los migrantes, porque a ver si los trabajadores van a pensar que le van a quitar el trabajo. Pues aquí no debemos tener complejos. La izquierda no puede ir acomplejada con el tema de los migrantes. Y en una ciudad como Sevilla, por ejemplo, con esas bolsas de pobreza llenas donde el clasismo y el racismo constituyen dos elementos a batir y dos elementos, tenemos que ser claros y tenemos que denunciar la situación que están viviendo los migrantes en las ciudades y, bueno, y en Andalucía no digamos las bolsas de pobreza de los migrantes en las zonas de los temporeros, etcétera, donde estamos las izquierdas combatiendo de una manera. Allí sí, seguro que allí hay gente de izquierda que está en torno a él, pero ¿dónde está esa visión global que combate esa bolsa de pobreza? Entonces, a mí me parece que esto también es un elemento a tener en cuenta muy importante en las elecciones municipales. Y después, creo que habría que hacer también en las elecciones municipales algo de lo que ayer hablaban algunos de los intervinientes en la mesa redonda, de un poco de batalla cultural, ¿vale? Porque es fácil, siempre decimos, los ayuntamientos son los parientes pobres del Estado, los que tienen menos fondos, pero los que luego resuelven todas las papeletas, como decía Sebastián, que se le plantean al Estado. Todos los programas más inmediatos tienen que al final resolverlo los ayuntamientos. Pero el dinero, pues, mire usted, es que no hay dinero para los ayuntamientos. Pero usted, si no hay dinero para los ayuntamientos es porque los impuestos que se cobran no son suficientes. Y hay que entrar ahí también en el tema de la lucha, de la guerra, por la batalla ideológica, la batalla cultural. Es que cobrar impuestos se pueden entender mejor si esos impuestos se destinan a la gente del pueblo que está en una situación más precaria, más difícil, porque lo van a entender y decir a las personas, si no hubiera impuestos y si el ayuntamiento no persiguiera lo que está persiguiendo, o si persiguiera más, podríamos evitar todas estas bolsas de miseria y de pobreza que no se resuelven llevándolos lejos para que no nos molesten, sino evitando que continúen en esta situación. Entonces, ese es un elemento también que también en las elecciones municipales creo que hay que tener en cuenta. Y hacer pedagogía, por ejemplo, con el tema fiscal, que además es un tema que la propia derecha está a la defensiva en este momento. Nadie niega que en este momento, después de lo que ha pasado en Inglaterra, después de cómo está la derecha española, si nosotros no somos capaces de hacer pedagogía del tema fiscal, pues es que realmente estamos perdiendo las mejores oportunidades que nos presenta la historia y que el tren de la historia pasa y no vuelve, ¿vale? Y eso nos ha pasado muchas veces a nosotros. Entonces, bueno, yo también estaría de acuerdo, como tú bien apuntabas, que este tipo de cosas luego se concretarán, pero que independientemente de la concreción, creo que a nivel de Andalucía también habría que hacer un planteamiento global, ya en un ámbito superior al de los pueblos de las provincias, un planteamiento más global. Y dicho ya cómo nos situamos, el otro tema que yo nos tocaría es cómo instrumentamos esta forma de colocarnos ante la realidad de las elecciones, cómo la instrumentamos. Y la instrumentamos, evidentemente, la izquierda alternativa a través de lo que llamamos las confluencias políticas, ¿vale? Y esto es realmente un tema complejo, pero apasionante, ¿vale? Entonces, en las elecciones locales, precisamente por su proximidad con la gente, abren nuevas posibilidades de convergencia que posiblemente en otros ámbitos institucionales de elecciones son más difíciles de configurar. Tú decías, y es así, creo que en las elecciones municipales se pueden crear plataformas cívicas, ¿vale? O se pueden acercar entidades que están cada una en su ámbito de forma parcial, trabajando, pero que se pueden ir articulando de manera y ir generando, aunque solamente sea en este tiempo preelectoral, pero la idea sería que esa plataforma o que esa articulación de esas entidades no fuera solo y exclusivamente, como siempre decimos, para las elecciones,
sino que generaba ya un germen que sirviera para lo que puede ser en su momento los mimbres con los que habría que constituir una nueva fuerza o un nuevo sujeto político en donde confluyan las organizaciones políticas y las organizaciones sociales y los movimientos sociales y que puedan confluir. ¿Esto es complicado? Pues sí, sin duda lo es. Pero tendríamos que saber, tanto las plataformas cívicas, convivir con los partidos, como los partidos convivir con las plataformas cívicas, porque ambos tienen sus propias dinámicas y hay que encontrar. Y si no hay formas y no las sabemos, hay que buscarlas, y si no hay que inventarlas. Porque realmente la realidad dice que en este momento o hay confluencia política o no hay alternativa en el espacio de la izquierda del Partido Socialista. Vamos a ser realistas y esto es así. Pero eso sí, deberíamos huir de reducir las confluencias a un mero juego de listas y candidaturas electorales, porque eso arruinaría la confluencia de raíz, la arruinaría por completo. Tanto las expectativas concretas como las expectativas globales, como de hecho ya hemos tenido una experiencia bastante negativa, aunque haya tenido su aspecto positivo, pero bastante negativa en las elecciones autonómicas con el desenlace final de la confluencia, ¿no? Creo que en este sentido, tú también lo apuntabas, y ya con esto acabo, creo que debemos desarrollar en el seno de las organizaciones políticas y en el seno de las organizaciones sociales una cultura del entendimiento, ¿vale? Y esa cultura del entendimiento comienza primero por el encuentro, lo que estamos haciendo aquí. Algunas veces se dice, ¿y esto para qué sirve? Sirve para que nos encontremos. Si no nos encontramos, no podemos dialogar, ¿vale? Y si no podemos dialogar, pues no vamos a poder desarrollar un espíritu crítico en torno a las posiciones diferentes de unos y de otros. Y, desde luego, lo que nunca vamos a poder hacer es generar vínculos y afectos que son esenciales para que las relaciones interpersonales funcionen y esto haga posible, al final, conclusiones compartidas y haga posible el avance. Entonces, esa cultura, con esos pasos de diálogo, de encuentro, diálogo y conclusiones finales compartidas, todo esto creo que no es palabrería. Esto no es... Y yo voy a dar una razón que yo tengo de por qué esto no es palabrería y en parte por qué está pasando esto en el seno de la izquierda. ¿Por qué está pasando esto en el seno de la izquierda? Porque realmente nos encontramos con que los partidos de izquierda y las confluencias de la izquierda se convierten en un verdadero reto, muchas veces insalvable, ¿vale? Entonces, mira, en las democracias modernas todas llevan en su seno el conflicto, incluso no solo el conflicto, sino el antagonismo. Y ese conflicto y ese antagonismo es bueno en el sentido de que gracias a eso se producen avances y grandes saltos históricos y una ampliación de derechos, porque ese conflicto lleva una lucha que trae unas ampliaciones de derechos y unas ampliaciones de la democracia. Pero claro, ¿por qué se da en las democracias modernas de forma esencial el conflicto y por qué se da incluso el antagonismo? Pues porque conviven o coexisten en el seno de las sociedades democráticas intereses diferentes y muchas veces contradictorios. Pero ese es el caso de las organizaciones de la izquierda. ¿Cómo vamos a trasladar eso? Si trasladamos eso a las organizaciones de la izquierda, estamos haciendo algo que desde el punto de vista político absolutamente inadmisible, porque resulta que las organizaciones de la izquierda, por diferentes que sean, en principio todas responden a intereses distintos, pueden ser distintos, pero nunca contradictorios ni contradictorios. Por consiguiente, convertir en batallas campales el entendimiento y el diálogo entre partidos de la izquierda es confundir todos los términos de los debates en las democracias avanzadas y por consiguiente hacen inviable que la izquierda pueda avanzar, porque no se puede constituir ningún sujeto político ni se puede llegar a ningún tipo de planteamiento alternativo serio con esas confrontaciones como las que estamos viviendo y como las que vemos desgraciadamente ahora mismo y hemos visto aquí hace poco
Entonces, entiendo que este tema de la cultura del encuentro, de la cultura del diálogo y de la no confrontación entre el seno de la izquierda no es un problema de Abadí, ni es un simple problema moral, o es un simple... No, esto es un problema político de primer orden, que está impidiendo, si no lo remediando, que realmente se puedan abordar las elecciones municipales y posteriormente cuando vengan las generales, pero no solamente las elecciones, sino que se pueda abordar con rigor un cambio a medio y largo plazo de las sociedades avanzadas. Y yo con esto ya lo digo después. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, agradecer al Foro Andaluz de Izquierda la invitación y especialmente que organice este encuentro en el marco del 4 de diciembre. Yo creo que no habrá sido casualidad. 4 de diciembre, que la derecha quiere ya hasta reescribir nuestra historia y que afortunadamente pues tendrá una contestación por parte de la izquierda el próximo domingo en las calles de Sevilla. Una convocatoria unitaria por los partidos que estamos hoy aquí, por los que estuvieron ayer, por los que no han estado ni ayer ni hoy. Contestación unitaria que también tuvo la semana pasada en las calles de nuestra ciudad, convocado en esta ocasión por Marea Blanca, Sebastián Martín Recio mediante, en el que también estuvieron todas las organizaciones que estamos hoy aquí, que estuvieron ayer y que no estuvieron, ni van a estar hoy ni estuvieron ayer. Entonces, si somos capaces, si el movimiento político de izquierda, si el movimiento social, si el movimiento vecinal, si el movimiento sindical de clase, somos capaces de ponernos de acuerdo para contestar a la derecha cuando nos ataca, cuando quiere reescribir nuestra historia, la historia de Andalucía, si somos capaces de salir a la calle juntos para defender los derechos que conquistaron nuestros mayores. La clase trabajadora nunca nadie nos regaló nada, Aurora lo sabe bien, todos los derechos que hoy disfrutamos fue a base de los que hoy peináis canas aquí, a base de vuestra lucha, de vuestra movilización, de vuestras cárceles, de vuestras torturas, de vuestras desapariciones. ¿Cómo puñera no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para confluir políticamente en candidaturas unitarias para los distintos comicios? Eso es lo más fácil, eso es lo más fácil. Tenemos que tener contradicciones entre sí, eso es lógico, va en nuestro ADN, va en nuestra idiosincrasia, pero desde luego lo que no se entiende, lo que mi vecina no entiende, es que vayamos de la mano a la lucha en la calle día sí, día también, y luego no seamos capaces de ponernos de acuerdo a la hora de conformar una candidatura. Especialmente en un momento como el que estamos atravesando, un momento de crisis sin parangón en nuestra tierra, una crisis mucho peor que la de 2008, primero provocada por las consecuencias de la pandemia, de la crisis sanitaria, ahora por las consecuencias de la guerra de Ucrania, con una inflación brutal, estamos en torno al 9% de inflación, con una precarización cada vez más laboral, lo apuntaban las compañeras anteriormente, con unas tasas de desempleo que son absolutamente indecentes en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y para eso hace falta pues que haya gobiernos de izquierda en las entidades, empezando por los gobiernos municipales. Administración, que es la más importante de todas, que no nos quepa la menor duda, y lo hemos comprobado en la pandemia. Sebastián es médico, y yo no sé si estará de acuerdo o no, pero yo pienso que el primer muro de contención para combatir la COVID-19 han sido los sanitarios, las sanitarias, y el segundo muro de contención han sido los ayuntamientos, que asumiendo competencias impropias han sacado a pulmón el cuidado de su gente con la desinfección de calles, desinfectando los espacios públicos, con los servicios sociales comunitarios, ayudando a la gente que peor lo estaba pasando, sin financiación, sin ayuda de otras administraciones y, como se ha dicho aquí, sin ni siquiera poder
recaudar dinero a través de tributo, porque tenemos el mismo porcentaje de recaudación desde las entidades locales, el mismo que en el año 79, sin embargo los ayuntamientos han asumido un 40% más de competencia. Este es uno de los debates que hay que resolver ya, el ámbito competencial y de financiación de las entidades locales, empezando por la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Partido Popular, que es un verdadero desastre para las entidades locales. Pero para esto hace falta que la izquierda sea capaz de entenderse y sea capaz de ser el garante de la protección de los intereses de la mayoría social, a mí me gusta decir de la clase trabajadora, en nuestra ciudad. Si no, pues va a pasar lo que ya ha comentado Aurora. Más desigualdad. Sevilla ostenta el triste récord de tener los 16 barrios más pobres de Europa, 5 barrios que son un auténtico, a nivel socioeconómico, una auténtica tristeza, y desde luego de esto no salimos, de esta crisis no salimos si no es a través del fortalecimiento de los servicios públicos. Y aquí nos podemos engañar todo lo que queramos, pero en nuestras ciudades, en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, aquí hay dos bloques. Un bloque de derecha que se tiene que apoyar necesariamente en el fascismo para poder tirar para adelante, o un bloque donde nosotros podemos disputar la hegemonía al bipartidismo. Pero para eso tenemos que estar unidos. No cabe otra opción, no cabe otra posibilidad si no es así. Y esto yo creo que tenemos que entenderlo y tenemos que interiorizarlo. Y es verdad que no podemos caer en el error de pensar que las elecciones municipales son un trámite más hacia las elecciones generales, o que las elecciones municipales no son un objetivo en sí mismas. Las elecciones municipales son un objetivo en sí mismas. Un objetivo en sí mismas, y por eso tenemos que poner toda nuestra fuerza, porque nos estamos jugando el pan de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, nos estamos jugando el modelo de ciudad. En el caso de la ciudad de Sevilla, desgraciadamente, lo sabéis los que estáis aquí, las que estáis aquí, estamos en un modelo socioeconómico basado única y exclusivamente, prácticamente, en el turismo. Tenemos el centro de la ciudad convertido en un parque temático donde expulsamos a nuestros vecinos y vecinas a los barrios periféricos porque es imposible vivir ahí. No hay vivienda pública ya en el centro de la ciudad, todos son pisos turísticos, edificio que se quita, edificio que va para la construcción de un hotel, con lo que ello conlleva: precarización, empleo temporal y expulsión de sus barrios a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y es verdad que no podemos caer en el error de que se instrumentalicen las elecciones municipales, pero también tenemos que saber que las elecciones municipales sirven para fijar un modelo de Estado, un modelo de país. Lo vimos en el 79 y mucho antes lo vimos cómo desde los ayuntamientos se consiguió la Segunda República Española y esperemos que pronto la tercera. Y por eso en España, en el Estado español, las municipales fijan tendencia de modelo, y yo creo que esto también tenemos que tenerlo claro para darle la importancia que tiene. Y como decía antes, pues en un momento de crisis el papel que juegan las corporaciones municipales. Aquí hay dos modelos: o políticas encaminadas a combatir el coste social de la crisis, políticas que prioricen lo público sobre lo privado, o políticas que favorezcan la acumulación capitalista de carácter especulativo. Que esto fuera en la calle no nos entienden, pero aquí lo entendemos todo. Y para eso tenemos que hacer pedagogía. Y tenemos que explicarle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en qué momento histórico y político estamos, y la necesidad de darle la vuelta a determinados modelos de gestión, como es en el caso de gestión del Ayuntamiento de Sevilla, donde puedo asegurar que en materia socioeconómica no hay ninguna diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Al final, servicios privatizados, externalizados, concesiones, que nos iría peor con el PP, un poquito peor, pero que en materia socioeconómica, de generación de empleo, de inversión pública, de servicios e equipamiento, de entramado técnico y burocrático, no hay mucha diferencia. Y por eso nosotros no nos podemos quedar, nosotras no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que
una vez analizada la principal contradicción, tenemos que empezar a democratizar nuestras instituciones, a ilusionar a la gente para que forme parte de un proyecto de cambio que dé un giro a nuestras ciudades, allá donde lo estemos haciendo bien, pues continuar, impulsar eso que se está haciendo bien, pero donde no, hay que establecer políticas de alianza y entender todas las personas que formamos parte de los partidos políticos tenemos que entender que hay que dejar al lado lo que nos separa y poner en valor lo que nos une. Fórmulas hay muchas, Aurora lo comentaba, fórmulas hay muchas. La fórmula no puede ser el problema, ni el nombre puede ser el problema. Pero es que no podemos hablar de democracia participativa, de creación de espacios de poder popular, de ilusión de la gente, de toma del poder político, de vamos a resolver esto, si es que no empezamos por nuestras propias casas. No podemos disputar la hegemonía política a nadie, no podemos disputar al bipartidismo si nosotros hacemos espacios cerrados, espacios poco participativos, espacios poco democráticos, espacios desde arriba, porque es que eso entonces caemos en una contradicción nosotras mismas. Lo decía antes, vamos juntos a la calle, día sí, día también, no tenemos ningún problema si la pancarta de Pepita tiene que ir primero y la pancarta de Manolito tiene que ir segundo, no genera ningún problema, ningún tipo de discusión si atiende a los medios de comunicación Juanito o Manolita, pero luego no somos capaces de traducir eso mismo, esa misma cohesión, esa misma unidad de acción, no somos capaces de transformarlo en fórmulas electorales que permitan algo tan básico, que yo creo que coincidimos todos. Es necesario que lo público se gestione desde lo público. Es necesario gobernar desde lo público porque además es más eficiente y es la única forma, no hay otra, es la única forma de que salgamos de esta crisis y que nuestros vecinos, nuestras vecinas, la mayoría social, que son al final los que pagan las consecuencias de crisis que ellos nunca crean, pues puedan vivir un poquito mejor. Un alcalde, amigo mío, Pedro del Cura, alcalde de Rivas, siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que a los políticos nos toca hablar menos y hacer más. Nos toca poner encima de la mesa acciones concretas que permitan transformar y demostrar que todo cambio, que un mundo mejor, que una ciudad mejor es posible. Y para esto hay que saber dejar las cosas que nos diferencian a un lado para poner en valor lo que nos une. Desde Izquierda Unida al menos, la dirección actual, el equipo de campaña está en esa línea, en un posicionamiento sincero, honesto, y lo que esperamos es que seamos capaces de que, al menos en la ciudad de Sevilla, haya una única o las menos papeletas posibles a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones y que bajo ningún concepto la derecha, de la mano del fascismo, pueda entrar a gobernar por lo que supondría para la clase trabajadora de nuestra ciudad un gobierno de ese tipo. Muchas gracias. Buenas noches ya, me sumo al agradecimiento por vuestra asistencia y como soy el último en intervenir, quiero intervenir de manera muy breve y defendiendo algunas ideas, ¿no? Ideas básicas. La primera, y luego lo voy a argumentar, es la importancia que tienen estas elecciones municipales. Citaba antes Ismael la del 31, ¿no? Que fueron las elecciones que trajo la República. Estas elecciones municipales tienen que ser las elecciones que lleven a los ayuntamientos a un cambio estructural. Es decir, eso es lo que le va a distinguir de todas las anteriores. No vale solamente la gestión, por muy buena que vaya a ser la gestión, sino tienen que asumir el reto de un cambio estructural. Y esto cambia la perspectiva. Ayer en la mesa redonda decíamos que el andalucismo es una manera de mirar al mundo, ¿no? Y mirando al mundo comprendemos a Andalucía. Y Francisco Sierra le puso rápidamente un nombre, dijo, es la epistemología del sur. Bien, pues mirando al mundo
antes citaba a Sebastián, ¿no? la globalización que, como sabéis, comenzó en los años 70 y prácticamente ha sido el programa de la derecha y de las élites económicas hasta que empieza a hacer agua por todos sitios, ¿no? Esta es la globalización, ha traído verdaderas calamidades, ¿no? Que no se veían en el momento en que se estaba viviendo porque había un hiperdesarrollo productivo, pero acá significó la hegemonía de la derecha durante 40 años, en el cual ellos hicieron un cambio antropológico, que consiguieron hacer un cambio antropológico, es decir, cambiaron nuestra manera de desear, cambiaron nuestros valores, introdujeron un individualismo, la despolitización. Y aparte de eso, ya decía, ¿no? En 2008, por sus propias contradicciones internas, por el cambio tan brutal que hubo de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero, en el 2008, por sus propias contradicciones internas, la globalización empezó a hacer agua. Y luego también lo ha citado Ismael, en 2020, la pandemia, en 2022, la guerra de Ucrania. Eso ha sido ya la segunda etapa en la cual la crisis de la globalización ahora mismo es una realidad, pero una realidad que nos llena de dificultades. Nos llena de dificultades porque ha traído una catástrofe climática y una catástrofe ecológica que sin duda es el mayor reto al que se ha enfrentado nunca la humanidad. Porque sus características además se difieren de todas las crisis anteriores. Las crisis anteriores tenían un gran componente objetivo, pero también subjetivo, ¿no? Por eso hablábamos de conciencia de clase, etcétera, etcétera. Pero es que a lo que nos enfrentamos es imposible de manipular, es decir, precisamente lo que hizo la globalización con el neoliberalismo fue manipular lo que estábamos hablando, la escala de valores de la gente. La crisis climática y la crisis ecológica es imposible de manipular, es una realidad 100% objetiva. Nunca, por ejemplo, ayer salían los datos de contaminación en el mundo, estaban 417 partículas por millón, nunca se ha vivido en esa situación. O la destrucción de la biodiversidad nunca ha sido tan abrumadora como está siendo en estos momentos. Y esto lo que significa es que el metabolismo económico no funciona. Es decir, ni es capaz de controlar las emisiones, ni es capaz de controlar los recursos porque los recursos se están agotando. Es decir, es una impugnación a la totalidad. Y ahora nos enfrentamos precisamente a cómo establecer ante esa catástrofe que no solamente es biofísica, sino que tiene las consecuencias económicas que también Ismael ha citado, ¿no? La inflación, la recesión, y eso nos lleva a la desigualdad. Es decir, ¿cómo es posible en este entorno dar una expectativa de futuro a la gente, una expectativa de esperanza? Y esto ahora mismo solamente le corresponde, solamente lo puede hacer la izquierda. ¿Por qué? Porque si la clave en la globalización fue entender que el Estado era el problema, y Thatcher decía, y no hay alternativa, ahora lo que todo el mundo tiene claro es que en los poderes públicos está la solución y no hay alternativa. ¿Y quién es la única fuerza social que puede llevar a cabo esta reconstrucción en el cual apremia el tiempo? Solamente la izquierda. Pero para eso hacen falta dos condiciones. Hace falta, por una parte, establecer grandes alianzas. Y no me refiero solamente en el seno de la izquierda del PSOE, que por supuesto, sino establecer grandes alianzas sociales, porque estos niveles de transformación tan tremendos a los cuales hay que abordar en tan poco tiempo, solamente es posible con grandes alianzas sociales. Y en segundo lugar, solamente se puede hacer desde los gobiernos. Es decir, no hay instrumentos en la oposición para hacer la tarea de reconstrucción biofísica, económica y política y antropológica que necesitamos. Y por lo tanto, sobre esas dos condiciones es sobre la que tenemos que pensar desde el punto de vista de la izquierda. Pues bien, los ayuntamientos, antes citaba también Ismael el 4 de diciembre, ¿no? Efectivamente estamos
estas mesas redondas las hemos establecido en torno a los prolegómenos de la celebración del 45 aniversario de la gran manifestación de 1977, en el cual el pueblo andaluz desbordó todas las previsiones, modificó fácticamente la Constitución y consiguió impulsar el proceso de autonomía plena a través de la vía del 151. Bueno, pues eso fue en el año 77, se aprobó la Constitución en el año 78, hubo las primeras elecciones municipales, que ha hablado antes Sebastián, en el año 79, e inmediatamente lo primero que hizo en Andalucía los ayuntamientos en el año 79 fue comenzar el proceso autonómico por la vía del 151. Fueron los ayuntamientos los que, a pesar de las mayorías tan tremendas que exigía la Constitución para el 151, lo consiguieron. Bien, pues de lo que se trata ahora precisamente es de un nuevo 151, pero esta vez no es para conseguir la autonomía jurídica, sino es para conseguir y contribuir a un cambio estructural basado en la autonomía estratégica, que significa autonomía energética, que significa autonomía alimentaria, que significa autonomía en los elementos que son más importantes para la vida de las personas, en coherencia con los distintos niveles político-administrativos, con la comunidad autónoma, con el Estado, con la Unión Europea, porque solamente conectando los ámbitos económicos con los ámbitos de gobernanza política es posible hacer frente a la enorme emergencia a la cual nos enfrentamos y que yo creo que la élite es absolutamente consciente de esto, pero que todavía tenemos esa inercia a pensar de que el problema no es lo suficientemente grave. No, el problema es tremendamente grave y tenemos la oportunidad de que a partir de las elecciones municipales se puedan constituir gobiernos progresistas en los cuales la izquierda transformadora tenga un liderazgo, ya sea desde el punto de vista cuantitativo, ya sea desde el punto de vista cualitativo, y afronte precisamente el reto enorme de la transformación estructural de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Muchas gracias.